al Líbano. Recuerde que el Líbano es un país cuya fronteras él limita al norte con Siria. Mire, aquí está el Líbano, limita al norte con Siria, limita también al occidente con Siria, al sur limita con Israel y al norte, perdón, y al occidente limita con el mar Mediterráneo, Entonces repitámoslo nuevamente: al norte con Siria, este es el Líbano, naturaleza, esta parte que es verde, que es un país relativamente muy pequeño, comparativamente muy pequeño. Recuerde que tiene aproximadamente 10.400 kilómetros cuadrados, 10.400 kilómetros cuadrados. Entonces, al norte con Siria, al occidente con Siria, o sea, norte Siria, occidente, que es el lado derecho Siria, en la parte sur con Israel y en la parte oriental con el mar Mediterráneo. La mayoría de la gente, cuando uno va al Líbano, la mayoría de la gente dice que voy para el Líbano, pero realmente pues es un error y no es un error. Eso es como cuando uno va a los países, a Holanda, que no es Holanda sino los Países Bajos. Pero igual, aquí lo que quiero decir es que el nombre oficial es República Libanesa. Aunque la mayoría de la gente dice que es República del Líbano, esto no está bien, porque no hay República del Líbano. El nombre oficial es simplemente República Libanesa. Más aún cuando usted pide cualquier papel o cualquier visa, lo pida hacia la República Libanesa, no República del Líbano, porque República del Líbano no hay República Libanesa. Aunque se ha vuelto tanta costumbre que ya es República del Líbano, entonces yo voy a manejarlo como República del Líbano o País del Líbano o algo por el estilo, pero lo correcto, quiero hacer esa aclaración al comienzo, de República Libanesa. Este es un país que, como está en Oriente Próximo, hay algunos, depende pues como sea, si es a los anglos, o sea, los ingleses o los españoles, por decirlo de alguna manera, no es lo mejor como lo estoy diciendo, pero pues para que nos entendamos, algunos lo manejan como Oriente Próximo, otros lo orientan como Oriente Próximo, que es como lo voy a manejar yo, otros no lo manejan así, lo manejan como Medio Oriente, puede ser, o sea, un poquito más retirado, por decirlo de alguna manera, pero para mí es Oriente Próximo y así lo voy a manejar yo. O sea, es un país, en otras palabras, de Oriente Próximo. La longitud, ahora sí voy a ver ya este es el contexto general del país. Ahora sí lo voy a mostrar en el contexto más particular para que lo miremos. Aquí inclusive se ve Jordania en la parte de abajo, aquí en la parte de Israel se ve a Palestina y el Líbano, que queda un poquito más al norte, ¿no? Chipre, que es capital de Nicosia, aquí se ve Turquía, cuya capital muchas veces uno por la carrera muchas veces piensa que es Estambul, pero la mayoría de la gente a veces dice rápidamente Estambul, pero recuerde que es Ankara. Bueno, ahora vamos a buscar al Líbano, vamos a mirar hacia el Líbano. Mirando este mapa del Líbano podríamos decir que más o menos tiene alrededor, no es exacto, yo lo hago más bien por facilidad mental, tiene alrededor de la parte norte a la parte sur 217 kilómetros, yo lo manejo muchas veces con 220, y en la parte de aquí más o menos 80 kilómetros de ancho por 220, como para tener en la memoria que son 300 kilómetros, o sea 300 kilómetros, o sea para acordarme el número de 300, que son 220 de largo por 80 de ancho, o sea 220 de largo, que realmente son 217 por 80 de ancho, más o menos. El Líbano es un país que está bordeado por el lado occidental, por el mar Mediterráneo, como se puede observar, y por aquí está bordeado por lo que llaman ellos el antilíbano, que es una cadena montañosa. Esta cadena aquí hay dos cadenas montañosas, una que es Linde, que linda con Siria, que es esta cadena montañosa que es el antilíbano. Hay otra cadena montañosa que es las montañas Líbano, que uno cuando oye piensa que es una montaña, generalmente hablan como montaña Líbano, pero es una cadena montañosa que es acá, que es paralela a la anterior, y ambas son relativamente, por decirlo, paralela también al mar Mediterráneo. O sea, tiene Mediterráneo en uno de sus extremos, en el otro la cadena montañosa antilíbano, y por la parte central, no, más bien tirando hacia la parte oriental, se encuentra la montaña Líbano, que es esto. Estas montañas Líbano con el antilíbano hacen una cosa que llaman el Valle de Beca, que es una cosa interesante, que después hablaremos de eso cuando estaremos pues hablando de cada una de las ciudades, cuando estamos hablando de las ciudades pertenecientes aquí al Líbano. Viendo otro mapa que es podríamos decir también que el Líbano es la cuna de la civilización fenicia. La cuna de la civilización fenicia es el Líbano, o sea, los fenicios se colocaron también en parte de Israel, podría decir un poquito parte de Siria, pero generalmente la mayor parte quedó colocado en el Líbano. O sea, podríamos decir que el Líbano es la cuna de la civilización fenicia,
Y también el Líbano también fue parte del Imperio Otomano, de 1516 a 1918, o sea, hasta la Primera Guerra Mundial. A la finalización de la Primera Guerra Mundial se finaliza y entonces hasta ahí termina y comienzan los franceses. O sea, hizo parte del Imperio Otomano desde 1516 a 1918, después le dio paso al dominio francés, que es de 1918 más o menos a 1923, como estamos diciendo, de 1918 a 1943, más exactamente al 22 de noviembre de 1943, que es el Día de la Independencia, y la idea de independencia con respecto a Francia. Lo digo porque hay una cosa que es relativamente interesante, y es que los del Líbano son personas que son trilingües, por decirlo de alguna manera. Yo lo manejo como trilingües porque ellos hablan, como es un país tan chiquitico, ellos hablan el árabe porque hablan árabe, hablan el árabe, que es el idioma oficial, pero también hablan, antes de lo que estábamos diciendo, alguien me estaba aquí hablando, entonces estábamos diciendo que son trilingües, son gente que habla el árabe, el idioma oficial es el árabe, pero también hablan francés, también hablan inglés, la gente joven, la gente joven quiere aprender un idioma que se pueda comunicar con el mundo, y pues no digo que el árabe no lo sirva, pues sirve naturalmente, pero hablan con eso, hablan inglés. Entonces hay mucha gente que habla, sobre todo en las ciudades grandes, pues hablamos de Sidón, de Biblos, de Trípoli, de Tiro, etc. Muchos hablan el árabe, todos naturalmente, hablan mucho francés, porque recuerde que fue una colonia, manejémoslo así, estuve en el dominio francés de 1918 a 1943, y las personas jóvenes que quieren aprender y están aprendiendo inglés, entonces prácticamente podríamos decir que es un país trilingüe. O sea, fuera del árabe, que es el idioma de Francia, se habla el francés, el inglés, e inclusive hay muchas personas también hablan el armenio. El Líbano es un país también que hay que decirlo, porque lo vamos a ver cuando estemos haciendo la historia del Líbano, en cierta forma. Es un pueblo que ha sido habitado por muchos pueblos y culturas, y ha tenido tanto progreso, ha tenido un proceso tan alto, que en algún momento se le consideraba al Líbano la Suiza del Medio Oriente, pero le estoy diciendo que mucha gente lo maneja con Medio Oriente, los otros manejan de pronto como Oriente Próximo, ¿no? Medio Oriente, Oriente Próximo. Yo lo manejo generalmente como Oriente Próximo, pero hay muchas personas que dicen, por ejemplo, cuando hablan de Suiza, hacen relación pues que en su momento este país se consideraba el Líbano, que es República Libanesa, como estamos diciendo, la Suiza del Medio Oriente. Es un país relativamente muy pequeño, es un país que tiene alrededor de 10.400 kilómetros, y se caracteriza también porque aquí hubo una guerra civil que podríamos decir que hoy por hoy está cicatrizada. Cuando hablo de la guerra civil, es una guerra civil que comenzó en 1975, hasta 1990, o sea, ha durado aproximadamente 15 años, es de 15 años, de 1975 a 1990, y ha sido una lucha de los musulmanes contra los cristianos. Exactamente, la religión que existe de la parte de los cristianos es la de los maronitas, de la religión de los cristianos maronitas. Ahí aparece, cuando hacen esta guerra, aparece una cosa que es muy interesante, que me llama la atención, que es la línea verde. En Beirut, pues en Beirut sobre todo, que es la capital, aparece una cosa que llama la línea verde, que hablaremos en su momento de ella, la línea verde. Algunos dicen inclusive que Jesucristo predijo en tierras de Tiro y Sidón, en la parte de aquí, porque recuerde, aquí está Tiro y Sidón, y en la parte de acá estuvo supuestamente predicó entre Sidón y Tiro Jesucristo. Voy a mostrar esto, ¿por qué? Porque recuerde que el Líbano linda al sur con Israel. Recuerde que Israel es el linde, por decirlo, del Líbano en la parte sur. Entonces, si Jesús estaba, pues, hablemos de Nazaret, de Belén, toda esta parte de aquí de Israel, entonces se puede estar dentro de lo posible que las primeras ciudades que estaban al sur del Líbano o al norte de Israel hubiera podido predicar en estas regiones, que es Tiro y Sidón, que es las partes que se encuentra acá. Primero se encuentra Tiro y más arribita se encuentra Sidón. Bueno, en el centro encontraríamos Beirut, que es la capital, pero en la parte sur del Líbano, la parte norte de Israel, sur del Líbano, pues le dijo supuestamente Jesús. Bueno, alguien me decía, y me parece también una alusión, es que recuerde que el Líbano es un país trilingüe, en cierta forma, porque hablan árabe, entonces hablan también inglés y hablan también francés. Entonces a vos no es nada raro que te reciban a vos con un bonjour, que bonjour, recuerde que significa buenos días en francés, con un welcome, que es en inglés, buenos días, bienvenido en inglés, y un kifak,
en árabe. O sea, te pueden recibir a vos con los 3 idiomas. Algunos te recibirá con bonjour, el otro welcome y el otro con kifaj. Bueno. Habíamos dicho que la capital es Beirut, que tiene aproximadamente 1.800.000, 2 millones de habitantes. Yo, cada que hablo de los habitantes es una cosa muy complicada, porque por ejemplo ahora que hay un problema con Siria, hay muchos sirios que han ido al Líbano, inclusive han cambiado la religión del Líbano, se ha dicho de paso. ¿Por qué la religión del Líbano? Cuando le digo cambiar, ¿por qué? Porque antes estaban más o menos, por decirlo de alguna manera, 50 y 50, 50-50. 50 eran cristianos maronitas y 50 eran musulmanes, ya sea que fueran chiitas o sunitas, igual, no quiero profundizar en este punto, pero era 50 y 50. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo? Vino mucha gente de Siria, entonces ese balance del 50-50, por decirlo, ha cambiado mucho y ahora está, por decirlo de alguna manera, 60% entre musulmanes y 40% de cristianos. Pues cuando hablo de cristianos, la mayoría maronitas, cuando hablo de pues chiitas y sunitas. Bueno. Pero volviendo al cuento, estaba diciendo eso, que cuando hablo de la población que tiene 1.800.000 habitantes, pues es tan relativo porque eso cambia mucho. Me hizo acordar de un cuento que parece una tontada, que me decían, ¿cuántos años tiene una determinada persona? Entonces le preguntaba, entonces le contestó el otro, ¿en qué país? ¿Por qué tiene que ver el país? Porque según el país puede cambiar de día, puede cambiar de horario, puede cambiar de un día para otro por la línea, pues es un ejemplo que no tiene que ver así como directamente, pero da la visualización del problema. Que si es en Los Ángeles o si es al norte o es al sur, porque tiene unas horas de diferencia, en fin, todo eso va cambiando. Lo mismo pasa aquí con esta. Cuando me decía alguien, mire, es que esta ciudad tiene 500.000 habitantes, cuando es una ciudad universitaria, en la época de que hay estudiantes, pero cuando se van estudiantes que se van de vacaciones quedan 250.000 o 300.000 habitantes, entonces eso cambia. Así pasa con Francia. En Francia llega momentos que puede tener en algún momento mucho más turistas, en suma los turistas son más que los mismos habitantes de Francia. Parece una locura, pues. Entonces lo mismo pasa aquí con Beirut, y más en este problema o con Líbano, en el cual pues hay una guerra en Siria, y esa guerra ha hecho unos desplazamientos relativamente muy grandes de habitantes. Entonces yo voy a manejar por el momento el Líbano, o pues más exactamente Beirut, perdón, con 1.800.000 habitantes. El idioma oficial es el árabe, y como le estamos diciendo, con mucha gente que habla francés e inglés, pero le decíamos que lo reciben a uno con un bonjour o un welcome o un kifaf. La independencia se hizo el 22 de noviembre de 1943 de Francia. El área son 10.400 kilómetros cuadrados, y la población de todo el Líbano podríamos manejarla más o menos. Si Beirut tiene 1.800.000, el Líbano más o menos 6 millones de habitantes. La moneda del Líbano es la libra, como también pero no es libra esterlina, mucho cuidado con eso, ni la libra egipcia, por decirlo de alguna manera, es la libra libanesa. El símbolo del país es un cedro, y voy a mostrarles la bandera. Esta es la bandera la bandera del Líbano. El cedro era ¿por qué? Porque el Líbano estaba anteriormente, que cubrían todo el país, prácticamente estaba cubierto por cedro. O sea, el cedro tenía unos bosques que cubrían en la antigüedad casi todo el Líbano. Ahora los cedros son relativamente muy poquitos. Vamos a mostrarles dónde están. Generalmente cuando uno va a visitar el Líbano, va a los cedros en la parte norte, que es estos cedros de acá, y también va a los cedros de Barok, que es los cedros de Barok. Los cedros de aquí, generalmente que están muy pegaditos a la cordillera del Líbano, que uno puede ir, uno generalmente dicen que esta parte del norte son los cedros de Dios, Más exactamente los llaman el bosque de los cedros de Dios, los bosques de los cedros de Dios. ¿Por qué? Porque dicen que Salomón en su momento trajo parte de cedros, recogió muchos cedros para hacer el palacio, para hacer su palacio, Salomón, o sea, para hacerle el palacio, y entonces por eso le llaman los cedros de Dios. Los cedros de eso lo haremos más adelante. Ahora, Beirut Líbano tiene una gran ventaja, se ha hecho de paso, y el mapa lo puede decir, es que como es un país tan chiquito, que son 10.400 kilómetros, y es un país que, acuérdese, que tiene 220 kilómetros de largo por 80 de ancho, entonces la gente que hace siempre toma como punto de referencia a Beirut. O sea, cuando hacen unas excursiones, por ejemplo, si la gente va a ir, van en un día hacen Beirut, llegan a Tiro, recorren Tiro, van a Sidón y vuelven a Beirut, por decir algo, como por mostrarlo así.
al otro día, siempre, o sea, la gente, las excursiones lo hacen siempre así, siempre toman como punto de referencia a Beirut, los hoteles en Beirut son buenos hoteles, entonces se quedan en el hotel y todo lo hacen en un día, o sea, para no moverse, por ejemplo, para ir a dormir a Sidón o a Tiro, no, siempre duermen en Beirut. Al otro día, ¿qué hacen? Van, por ejemplo, a Biblos, van al Trípoli, a Cedros y nuevamente a Beirut. Al otro día pueden hacer, por ejemplo, Afka, Baalbek, Anjar y Cedro de Baruch y volver otra vez a Beirut. Entonces lo que yo digo es todas estas excursiones, y después a Beitedín, también lo pueden hacer. Todo esto lo pueden hacer en un día porque las distancias no son muy largas. Entonces lo que hacen siempre la gente que llega se queda en Beirut y de Beirut un día hacen una excursión al norte, otro día a la parte central, otro día a la parte del sur, y entonces todo es, pero siempre duermen en Beirut 6, 7, 8 días, y todos los días no hacen una excursión que vaya, por ejemplo, a Trípoli y se queden en Trípoli. Yo de pronto sí voy a quedarme en Trípoli un tiempo, también voy a quedarme en Beirut naturalmente, porque como estamos diciendo es el punto de cercanía de todos, pero además que Beirut tiene una gran ventaja, es que Beirut podríamos decir que está en la parte media longitudinal del Líbano. Mire, si usted observa que el Líbano va de aquí hasta aquí, en la parte media podríamos decir que está Beirut, que está aquí. O sea, de aquí a acá es más o menos la mitad de acá a acá. Entonces está muy bien ubicado, se ha dicho la mayoría de las ciudades en Líbano, o las que tienen mayor población, están a orillas de la costa. A orillas de la costa, como son Tiro, Sidón, Beirut, Biblos y Trípoli, ¿no? Aquí mire el bosque de cedros, que es este de aquí, que es en Baruch, que es este de aquí, que también se visita. Entonces estábamos diciendo también otra cosa, que el país es bastante montañoso. El Líbano es un país bastante montañoso. Ahora, el clima de Beirut, ¿por qué lo da? El clima de Beirut, busquemos otro mapa, voy a mostrar esto aquí. Mire Turquía, mire dónde está Siria, mire dónde está Israel, mire dónde está el Líbano, que es muy chiquitito, en fin, Jordania, Arabia Saudita hacia abajo, en fin. Bueno, entonces estábamos diciendo que el Líbano es un país bastante montañoso. Recuerde que habíamos hablado del antilíbano, aquí que se encuentra, aquí son estas montañas, y también las montañas del Líbano, las montañas del Líbano, ¿no? Antilíbano y las montañas del Líbano, ¿no? Que se encuentran relativamente en forma paralela. Pero el clima del Beirut, ¿de qué lo da? El clima del Beirut, del Líbano, bueno, y de Beirut también. El clima lo da la altitud, porque es una zona muy montañosa, entonces depende de la altura, es el clima también, entre más alto pues más fresco naturalmente, y también lo da la cercanía al mar, lo da el mar. O sea, estaba por la altitud y qué tan cerca y qué tan lejos esté de una ciudad del mar. El 90% de las personas del Líbano viven en la costa, viven en la costa. El 90% de las personas. Cosa muy interesante, a pesar de que hoy por hoy hay mucha gente que se ha ido de Siria, ha venido de Siria para el Líbano en algún momento con la guerra de Israel, etcétera, mucha gente emigró del Líbano para otros países. Y una cosa muy curiosa del Líbano, entre las cosas curiosas que tiene el Líbano, es que hay más libaneses fuera del Líbano, o sea, hay más personas que son libaneses fuera del Líbano que dentro del mismo Líbano. Sobre todo en Brasil hay gran cantidad, yo estuve aterrado cuando uno va a Brasil, mucha cantidad de personas, que para Brasil es un país muy grande, es un país muy grande, y no solamente grande, sino es un país como con más de 100 millones de habitantes, entonces no se nota tanto ese cambio pues pero lo que quiero dar a entender es que hay más personas que viven fuera del Líbano que dentro del mismo Líbano, sobre todo en Brasil. De las personas que son conocidas más o menos, bueno, hay muchas, pero voy a hablar en América. Abdalá Bucaram, recuerde que Abdalá Bucaram una persona un poquitico, bueno, no hablemos de política. Bueno, tampoco estoy hablando de política, sino es una persona especial, digámoslo así, que era el presidente del Ecuador. Él era de origen, y el apellido lo da, Abdalá Bucaram es de origen libanés, como también lo es Julio César Turbay Ayala. Recuerde que el presidente de Colombia, Julio César Turbay Ayala, tenía sangre libanesa en cierta forma, que fue presidente de Colombia. También esa cantante de Colombia muy conocida, que es Shakira, también tiene sangre de sus padres, bueno, tiene sangre libanesa. Y una persona también que es muy interesante, que es de México, que se llama el famoso Carlos Slim, que en su momento fue el hombre más rico del mundo. También sus padres eran de origen libanés. La religión de ellos, como estábamos diciendo, es católica, el 40% hoy por hoy, católica maronita, y los musulmanes más o menos el 60%.
Antes era 50-50, ahora pues por esta cosa de la guerra con Siria ha cambiado un poco los números, digámoslo. Un mapa que estoy viendo acá que no me gustan mucho las letras en la medida que no se ven muy bien, pero quería decir una cosa. Mucho cuidado porque los del Líbano han tenido problemas con Israel. No quiero especificar si la culpa es del Líbano, es de Israel, es de Hezbollah o de qué, porque ellos han tenido problemas con él. Bueno, eso es otro punto, no quiero ni me interesa profundizar en ese punto, pero lo que quiero decir es que para que usted vaya al Líbano necesita visa. O sea, los europeos necesitan visa. Ahora que los panameños necesitan visa, los colombianos necesitan, todo el mundo necesita visa. Hay gente que puede pedir la visa cuando llega al aeropuerto, cuando llega, pues, por ejemplo, viene en avión, llega a Beirut, lo puede pedir directamente en Beirut. Pero lo que hay que tener una condición que no se escapa, y es la siguiente, que es muy importante, y quiero hacer mucho énfasis en esto, es las personas. Voy a otro mapa que este no me gustó por las letras del momento. Me voy con este por el momento. Las personas que tienen o hayan ingresado y en el pasaporte tengan ingreso a Israel no lo dejan de entrar al Líbano. Mucho cuidado con eso. Hago énfasis en eso, tengan mucho cuidado las personas que van a ir al Líbano, que su pasaporte no haya sello de algún ingreso a Israel porque no lo dejan entrar. Lo devuelven de allá, mejor dicho. O sea, llega a Beirut y piensa que puede entrar porque no necesita visa, porque es español, porque es americano, porque es norteamericano, porque es canadiense, y lo devuelve porque tiene una entrada gratis. Entonces hay mucho cuidado y las agencias de viajes hacen mucho énfasis en este punto para que no haya problema. Recuerde que hubo un ataque de Israel o una invasión en los años 80 de Israel. Y también Líbano también ha sufrido mucho por las guerras civiles, porque recuerde que habíamos dicho que la guerra civil libanesa duró 15 años y prácticamente venía con un gran esplendor y acabó con ese esplendor. Recuerde que a ellos le llamaban la Suiza de la región, eran las Suizas de la región. Down the shore, holding in all the secrets, kept me waiting for the answer.